Bien, otro de los aspectos que vale la pena incorporar es el problema de los derechos sociales. Si hay algo que tienen de particular los derechos sociales, a diferencia de los derechos políticos y los derechos eh, civiles, es decir, cuando uno piensa en el concepto de ciudadanía y cómo se articula la idea de ciudadanía civil, ciudadanía política y ciudadanía social, los convenios de derechos sociales expresan casi nunca su incondicionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que rara vez vamos a encontrar la idea de que los derechos son producto de intercambio sin más. ¿Qué queremos decir con esto? Por un lado, los derechos sociales forman parte de lo que vamos a llamar el proceso de estratificación social. La manera en la cual, y ahora vamos a ver cómo, los estados de bienestar han realizado la gestión de los riesgos sociales de clase que veíamos hace un rato, y por eso no lo mencioné en ese momento y lo menciono ahora, constituye una política de estratificación social. Hay una manera hoy casi habitual de pensar la política social como eso que aparece para resolver las desigualdades de mercado y en todo caso orienta su actividad hacia la igualdad. Y nosotros vamos a pensar un poco de otra manera y decir, bueno, en realidad la política social tiene una función, tiene un efecto, desarrolla y expresa una política de estratificación social. Y esto se vincula con los tres convenios de derechos sociales. El primero de ellos es el que piensa los derechos sociales como basados en una necesidad perentoria y demostrable, que básicamente es la tradición de la asistencia social, es decir, caracterizada por la comprobación de los medios de vida y de los ingresos. Por lo tanto, es necesario demostrar que se es merecedor de la ayuda, merecedor de la compasión, merecedor de las prestaciones, y que tienen un amplísimo abanico de actividad, sobre todo en lo que son las políticas asistenciales y compensatorias. La idea es que quien recibe tiene que demostrar la necesidad, tiene que ser merecedor. Y ahí podríamos pensar que la noción de derechos le queda un poco grande, ¿no? Que es como que no amplía esa concepción, esa noción de derechos. La segunda, que es la más habitual, la más desarrollada, la que mejor conocemos, prolonga los derechos en base al rendimiento del trabajo. Es decir, la idea de que los individuos o los grupos sociales tienen derechos en la medida en que tengan una relación con el mercado de trabajo. Fundamentalmente son la base de los seguros sociales, tal como se construyó, por ejemplo, la seguridad social en nuestro país. La idea del aporte, la idea de que para tener derecho es necesario ser un aportante. Y para ser un aportante hay que tener una relación laboral formal. Entonces, en realidad, los derechos están asociados a la lógica del mercado de trabajo. Y cuando el mercado de trabajo no funciona de la manera en la que supone este modelo que debe funcionar, lo que tenemos son condiciones de exclusión de la situación de protección. Y el tercero, que sería el único, que se manifiesta como de pura incondicionalidad. La idea que se vincula la noción y la condición de los derechos al concepto de ciudadanía, independientemente del grado de necesidad o del alcance del rendimiento del trabajo. El hecho de ser ciudadano o residente del país supone ya el hecho de ser beneficiario o receptor de cualquier tipo de prestación de la política social. Y ahí, digamos, en todo caso tenemos una condición que identificamos como de fuerte potencial desmercantilizador. Otro concepto importante es el de régimen de bienestar. El régimen de bienestar es una manera de decomplejizar la noción tanto de política social como de estado de bienestar. Se vincula con la tradición weberiana de la construcción de tipos ideales, es decir,
de aquellos que han permitido establecer modelos a través de encontrar ciertas semejanzas y uniformidades en el registro empírico de ciertas actividades y que permitieron agruparlos en modelos o en tipos diferenciales, ¿no? Y como todo tipo ideal, no se expresan en forma plena en las experiencias nacionales. Supone la combinación de asignación de recursos en ciertos momentos determinados, es decir, cuando pensamos en prácticas de asignación de recursos, suponen actividades, suministros que van desarrollando en principio el Estado, pero también los mercados, pero también las familias. Y esto supone en todo caso la participación diferencial de las distintas fuentes de provisión de bienestar. Entonces, el régimen de bienestar supone, recuperando la primera de los charts que estuvimos viendo, el del diamante del bienestar, la forma conjunta e interdependiente en la que se produce y se distribuye el bienestar por parte del Estado, el mercado y la familia. Podemos decir también el sector voluntario. Digo, podemos decir porque si uno trata de leer la bibliografía, por ejemplo, un autor como Spin Andersen piensa que esas son las tres fuentes de bienestar, Estado, mercado y familia, y quienes conocemos un poco la región, nuestro país, los países vecinos, sabemos que el sector voluntario, el sector informal, tiene una gran capacidad de producción de bienestar más allá de esas tres grandes áreas, de esas tres grandes esferas. Entonces, por ejemplo, en el texto de Adelantado y sus colegas van a encontrar ese esquema que veíamos al principio. Entonces, estos regímenes de bienestar constituyen arreglos sociales, arreglos institucionales, instituciones en definitiva, que lidian mejor o peor con las estructuras de los riesgos. Y aquí hay todo una gran fuente de análisis para investigaciones empíricas en la medida en que uno se pregunta, bueno, ¿en qué medida las instituciones de bienestar están desarrollando las actividades en función de los problemas sociales? O dicho en estos términos, de las estructuras de riesgo. Suponer que hay un ajuste perfecto entre instituciones y problemas sería algo así como suponer que efectivamente la racionalidad estatal, como veíamos en la sesión número 1 de este taller, opera de manera plena, y lo que sabemos es que en todo caso eso es algo que hay que entender y verlo empíricamente. Bueno, el autor Spinazzi ha desarrollado tres tipos de regímenes de bienestar. Se utilizan muchísimo en la literatura. La idea de un régimen liberal o residual, la idea de un régimen corporativo o industrial meritocrático y de un régimen socialdemócrata o institucional redistributivo. El primero, el liberal, supone que en todo caso la principal institución de bienestar es el mercado, los individuos están mercantilizados, resuelven por sí mismos sus provisiones, y el Estado de alguna manera se ocupa de aquellos que no pueden mercantilizarse adecuadamente, de aquellos que quedan excluidos de las relaciones laborales, o que no pueden trabajar por edad, o que no pueden hacerlo por distintas situaciones. Y el modelo sería, digamos, un modelo, insisto, de un Estado pequeño, un Estado mínimo, que se ocupa, insisto, de aquellos que no pueden operar en el marco de lo que sería unos mercados que funcionan y resuelven de manera plena la condición y el acceso al bienestar de las mayorías. Unas mayorías autosuficientes y unas minorías dependientes de un Estado que se ocupa solamente de unos derechos, llamémosle, poco generosos y además poco extensivos en cuanto a lo que podríamos llamar la cobertura vertical, es decir, derechos mínimos y además muy limitados en cuanto, insisto, a lo que podríamos llamar la calidad. El segundo modelo es el que está basado, en todo caso, en lo que podríamos llamar un Estado corporativo. Un Estado que se asocia, por ejemplo, a los sectores sindicales, a los sectores empresariales, y organiza en base a la pertenencia forzada a ciertos colectivos de trabajo la protección social.
no es algo que sea muy ajeno a nuestra experiencia. Fundamentalmente la idea de que, en todo caso, lo que orienta la lógica de distribución del bienestar está asociado eh, a la pertenencia forzada a ciertos colectivos que son los que organizan la producción y distribución del bienestar. Fundamentalmente, los sindicatos o las profesiones, para decirlo en términos, podríamos llamar de un sociólogo como Durkheim, las corporaciones que organizan a personas con idéntica o parecida exposición al riesgo, y por otro lado que expresan ciertos espacios de clausura en cuanto a la movilización colectiva. Y el tercer modelo sería el socialdemócrata, es decir, aquel que supone que lo que está en el centro de la cuestión es el Estado y todos los individuos y todos los grupos sociales deben ser cubiertos, es decir, deben ser cubiertos e incorporados bajo una sola y única cobertura. Y donde ahí la noción, insisto, de derechos sociales está muy, pero muy establecida como un eje ordenador. Como pueden ver, si vemos este chart, este esquema, con la discusión sobre los derechos sociales, vemos una gran identidad entre ambas situaciones, ¿no? Es decir, si podemos razonar razonablemente respecto de los derechos sociales y de los tipos de los regímenes de bienestar, vamos a encontrar una identidad muy fuerte en cuanto a la manera de concebirlos y a la manera de identificarlos. En términos de ciudadanía y régimen de bienestar, algunos autores, por ejemplo Sonia Fleury, una politóloga brasileña, planteaba la idea de que en realidad el modelo residual planteaba una ciudadanía invertida, había que demostrarse pobre, desvalido, incapacitado para poder ser objeto de derecho. No podríamos hablar con claridad de sujeto, objeto de ciertas prestaciones. De ahí la idea de inversión, ¿no? En el corporativo la ciudadanía estaba regulada por la relación laboral y en el modelo universal tenemos, en todo caso, una ciudadanía de carácter precisamente universal. Insisto con la idea, son regímenes, son tipologías ideales, por lo tanto, en la práctica, en los casos empíricos concretos, vamos a encontrar situaciones que pueden representar a más de un tipo ideal. Por ejemplo, en nuestro país, históricamente, se pensó que el régimen de bienestar era fundamentalmente corporativo, con un componente universalista vinculado con la educación y un componente residual vinculado con, en todo caso, la gestión de aquellos pequeños grupos que habían quedado excluidos del mercado de trabajo. Con el correr del tiempo, la crisis de los mercados de trabajo y lo que todos más o menos hemos estado discutiendo este tiempo, vemos como el principio corporativo cada vez está menos apto para resolver las situaciones a la luz de la crisis de los mercados de trabajo, el universalismo educativo está siendo puesto cada vez más en cuestión por el avance de la educación paga y el sector residual crece. Sin embargo, sigue siendo dominante cuando vemos las cuentas públicas el paquete corporativo en cuanto a los regímenes de bienestar. Bueno, ¿qué podemos decir sobre los resultados? Efectivamente, los regímenes de bienestar asignan y distribuyen recursos, pero también estratifican a la población. Y esto es importante, ¿no? Reubican a las personas en términos de socioeconómicos y en términos de género. Entonces es importante el examen en cuanto, por ejemplo, a este tipo de condiciones que nos interesa o que nos interesa particularmente investigar. Es decir, esos elementos estructurales de carácter institucional que, insisto, operan a la par de la estructura social, operan a la par de lo que se supone que son los procesos, llamémosle, de mercado, que distribuyen rentas, riquezas y ganancias, pero el estado de bienestar, los regímenes de bienestar particularmente con su actividad, también constituyen procesos de estratificación y de consolidación de diferencias de distinto tipo, en términos socioeconómicos, en términos de género, en términos de edades, que son en todo caso las más típicas.
Y por eso decimos que se diferencian porque algunos promueven condiciones distributivas favorables y otros acentúan las desigualdades socioeconómicas y de género. Entonces, la invitación es a reflexionar sobre la manera en la cual la política social constituye, consolida patrones de desigualdad. No solamente patrones de igualación o de mejoramiento de esas condiciones. Por último, digamos tres conceptos, o dos conceptos: desmercantilización, un concepto importante, es el concepto que permite observar el grado en el que los estados de bienestar debilitan el nexo monetario al garantizar derechos independientemente de la participación en el mercado. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver crecientemente el desarrollo de la política social como un intento por desmercantilizar a las poblaciones. ¿Esto qué significa? No significa, por un lado, que estemos en procesos de eliminación del trabajo asalariado. Los individuos tienen como fuente fundamental de provisión de bienestar sus ingresos laborales. Pero en todo caso, la política social lo que ha hecho es garantizar derechos independientemente de esa participación en el mercado. Y a eso le llamamos desmercantilización. La crítica feminista lo que ha planteado es la idea de que la desmercantilización ha resultado absolutamente inoperante para las mujeres no mercantilizadas. Es decir, buena parte de la población nunca estuvo mercantilizada, nunca participó de los mercados de trabajo. De allí que la desfamiliarización aparece como otra manera de pensar esta discusión y tiene que ver con la manera en la cual los estados han intentado relajar las responsabilidades relativas al bienestar y a la asistencia de la unidad familiar. Por ejemplo, la educación, el sistema educativo es una manera en la cual los individuos pueden mercantilizarse a través de la existencia de una unidad estatal que se ocupa, por ejemplo, de cuidar a los niños. Uno dice, bueno, esa es la manera menos gloriosa y menos aceptable de pensar la educación, sin duda, pero cumple una función de cuidado extrahogar. Las guarderías provistas por el Estado, es decir, una serie de medidas que han permitido relajar las responsabilidades de las familias y permitir, por ejemplo, la participación de varones y mujeres en los mercados de trabajo. Bien, estos han sido algunos de los principales conceptos que nos interesaba proponerles para la discusión. Les pueden ser útiles para pensar los problemas, sobre todo vinculados con la elaboración de los problemas de investigación y la construcción de algunos marcos teóricos que les permita recoger a través de algunas de estas nociones, conceptos e ideas la forma de terminar de construir el objeto de estudio del problema de investigación. Bueno, estamos en contacto para todas las consultas y discusiones posteriores. Gracias.